Lucas. Vamos a abrir el libro de Lucas capítulo 1 y capítulo 2 más bien. Ya vamos en el libro de Lucas y este va a ser el último de los evangelios sinópticos, como podemos llamarles. Mateo, Marcos y Lucas son los libros o evangelios sinópticos porque tienen una misma fuente posiblemente. Hay alguna discusión acerca de si sí son una misma fuente o no, pero sí vemos muchas similitudes entre estos primeros tres evangelios, en contraste al evangelio de Juan, que vamos a encontrar que es un evangelio totalmente diferente a estos tres. Juan tiene una intención sumamente diferente en su escrito, con un propósito diferente, inclusive mucho tiempo después de estos primeros tres evangelios. Entonces, terminando Lucas, vamos a terminar los evangelios sinópticos y vamos a tratar de ver qué es lo que nos estaban tratando de decir los evangelistas cada vez que nos escribían alguno de estos evangelios. Podemos decir que cuando estudiamos Mateo va a presentar a Jesús principalmente como rey. Mateo se le conoce como el evangelio del reino porque constantemente está hablando del reino, está hablando del rey, está hablando de las cosas que tienen que ver con un reino de Cristo y va escrito principalmente para los judíos. ¿Qué libro les estoy diciendo? Mateo. ¿Quién dijo Lucas? Se fue yo por allá. Mateo. ¿Para allá atrás fue? Por allá. Estaba diciendo Mateo. Mateo es para los judíos y Mateo presenta a Cristo como rey. Marcos, el que estuvimos viendo la semana pasada, dijimos que presenta a Jesús como un siervo y englobamos el resumen de Marcos como que Cristo había venido para servir y no para ser servido. Es un mensaje de cómo Jesús se presenta a sí mismo como una persona que viene a entregarse por los demás. Y su audiencia principal va a ser para los romanos, entonces también tiene una distinción en cuanto al uso de las palabras, en cuanto a la estructura del libro, mientras que vemos que Mateo comienza con la genealogía de Jesús, vemos que Marcos se centra en otros aspectos como las obras de Cristo, y vemos en los primeros capítulos de Marcos que Jesús sana, libera, predica, sanó, hizo muchas obras, era una persona de muchas obras también, porque su principal intención era el servicio. Y ahora que vayamos a Lucas, el tercero de los evangelios sinópticos, vamos a ver que Lucas lo va a presentar como el Hijo del Hombre, es decir, va a estar insistiendo en este título para Cristo con la intención de presentar la humanidad de Jesús. Algo que nosotros todavía batallamos, o más bien batallamos a 2000 años de distancia. Los primeros cristianos, sobre todo la iglesia primitiva, batallaba en ocasiones para ver esa deidad de Jesús, percibían a Cristo como humano. Los primeros discípulos no estaban seguros si era Dios, dudaban de él, tenían ciertas dudas. Juan el Bautista, cuando está encarcelado, va y pregunta, les dice, vayan y pregúntenle a ver si sí es o no es, porque ya necesito saber rápido. Tenían ciertas dudas. Nosotros estamos muy seguros de que Jesús es Dios, o al menos eso decimos, pero lo que batallamos es para encontrar en la humanidad de Cristo algo que tenga que ver con nosotros. Es decir, estamos a gusto con un Jesús que es Dios, pero cuando empezamos a indagar un poquito más en la humanidad de Cristo, empezamos a encontrar cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos también humanos. Y empezamos a encontrar que nuestros pretextos para desligarnos de la vida de Jesús son pretextos que no están bien fundamentados. Pero Jesús viene a ser presentado por Lucas como un hombre, principalmente. Él era un hombre 100% en toda su naturaleza. Y es ahí el gran misterio de la divinidad de Jesús. Era totalmente hombre, era totalmente Dios, pero si nos quedamos únicamente con la divinidad de Jesús, vamos a perder ese punto de encuentro, ese punto de identificación con Cristo, donde nosotros también nos vemos reflejados en su humanidad. Por algo Jesús, dentro de su plan de redención, se hizo hombre. Tenemos que entender que hay un propósito en su encarnación y no solamente vino a hacer las cosas desde un punto de vista divino, como lo pudo haber hecho, pudo haber venido a rescatarnos bajo su naturaleza divina, pero hay un propósito por el cual Él viene a encarnarse también. Entonces, esto es algo por lo cual Lucas va a estar apelando constantemente. Jesucristo es hombre, Jesucristo se hizo carne, Jesucristo estuvo en medio de nosotros como un hombre.
Lucas escribe, sabemos, 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, los 2 dirigidos a la misma persona, a un tal Teófilo, que solamente se menciona por Lucas en estas 2 partes. Este Teófilo es muy discutido. Ahora que estamos comunicándonos con los que están fuera y en países de persecución, bueno, a veces tenemos que utilizar ciertas palabras claves para no exponerlos abiertamente a una situación que los delate. Somos muy malos para eso, ¿verdad, Huicho? Somos muy malos. Y ya fuiste a la iglesia, y luego, jaja, y nos reímos, y luego ellos, jaja, qué cosas, y empezamos a cambiarle un poquito porque utilizamos palabras que no debiéramos de estar utilizando con ellos, porque debemos de protegerlos. Debemos de pensar que el siglo pasado, según algunas personas, fue el siglo donde hubo más mártires de la iglesia cristiana en toda su historia. Es decir, no estamos viviendo tiempos de paz como la iglesia de Chihuahua creemos, pero hay tanto cristianismo en el mundo perseguido y asesinatos por causas de la fe que estamos viviendo un tiempo de mucha persecución en contra de la iglesia. Otra cosa es que nosotros tengamos la libertad para reunirnos hoy y cantar y escuchar la palabra con libertad, pero no es esta la realidad de todo el mundo. En la iglesia primitiva precisamente este era uno de los problemas. Tenían que aprender a buscar maneras de comunicar ciertos mensajes, pero cuidándose de la persecución. Hubo momentos muy específicos de mucha persecución en contra de la iglesia cristiana. Menciono todo esto porque la palabra Teófilo posiblemente sea uno de estos nombres o seudónimos que utiliza Lucas para escribir, no a una persona, sino a un pueblo que ama al Señor. La palabra Teófilo podemos dividirla en 2, teos, teología, teísta. ¿Qué significa teo? Dios. Y filio significa amor, un amor filial. Es posible, algunos comentaristas dicen, bueno, posiblemente Lucas estaba escribiendo a todos aquellos que aman al Señor, diciéndoles, esto es lo que pasó, pero no iban a decir a Mario, que es pastor de la iglesia de Éfeso, o a tal persona, y para descubrirlos de esa manera, sino que posiblemente Lucas está hablando a un grupo de personas que aman al Señor, y creo que podemos encontrarnos dentro de ese grupo de personas. Y cuando empecé yo a ver Lucas y Hechos de esta manera, siento que aunque esto no es más grande que el Espíritu Santo confirmando en nuestros corazones, siento que Dios estaba pensando en mí cuando está escribiendo el Nuevo Testamento. Estás pensando en cada uno de nosotros. Y no necesitamos que diga Teófilo, y podemos decirnos Teófilos a partir de ahora. Les voy a decir Teófilo a uno que otro que tienen cara de Teófilos, pero no necesitamos decirnos Teófilos, necesitamos creer que verdaderamente la palabra, el Espíritu Santo estaba pensando en cada uno de nosotros. Tiene una relación directa con nuestras propias vidas. Recuerdo la oración de Jesús en Juan, cuando ora y dice, no oro solamente por esto, sino por los que van a creer por causa de ellos, por todos los que van a creer por causa del testimonio de los apóstoles. Jesús estaba orando por mí. Específicamente Jesús estaba diciendo, no solamente te pido por Pablo y Pedro y todos ellos, te pido por Aarón, que va a creer en el Evangelio por causa de todos estos hombres. Y Dios está pensando verdaderamente en nosotros cada vez que hace ciertas cosas y que escribe y que inspiró también la palabra de Dios. Entonces, sabemos esto de Lucas, escribe 2 evangelios. Sabemos también que fue médico, porque Pablo así lo menciona en Colosenses como el médico amado. Sabemos que Lucas camina con Pablo durante mucho tiempo, durante muchos años. Y Lucas es una persona sumamente humilde, porque no se incluye él a sí mismo en los relatos, por lo menos en el libro de los Hechos, que sabemos que ahí andaba también en la grilla, ahí andaba viajando, estaba caminando junto con Pablo. Lucas es llevado encarcelado posiblemente junto con Pablo hasta Roma. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Cuando estudiamos el libro, la carta a los Filipenses, vimos que era una de las cartas desde la cárcel. Pablo había sido encarcelado en Jerusalén, es llevado preso hasta Roma y pasa posiblemente 2 años en Roma encarcelado. ¿Quién creen que estaba ayudándole ahí? Lucas.
Posiblemente Lucas pasa los últimos días de Pablo ahí junto con él hasta que Pablo es martirizado. Pero es un hombre que debemos identificarlo como un hombre totalmente formal, serio, educado, una persona que tiene una capacidad para entender las cosas y también para escribirlas de manera objetiva. Por eso es que el Evangelio de Lucas va a estar muy bien argumentado, va a estar muy bien estructurado también, y Lucas dice que se da la tarea de investigar todo lo que atañe a la vida de Cristo, no solamente lo que se escucha. Aquí hay algo bien importante, hermanos, el cristianismo no es crédulo, el cristianismo camina en fe, pero no es crédulo en sí mismo. El cristianismo no se cree todo lo que leemos o escuchamos, aunque se diga dentro de las iglesias cristianas. Lucas dice, me propuse investigar si realmente lo que había pasado era cierto y de qué forma y en qué momentos estuvo ocurriendo lo que pasó en la vida de Jesús. Pero Lucas era un hombre que indagaba, y ahora veo que uno de los grandes problemas del cristianismo es la credulidad. Credulidad me refiero a creer cosas sin fundamento o sin investigar nosotros si las cosas son verdaderas o no. Simplemente las damos por hecho, simplemente las creemos porque alguien más las menciona y caemos en muchos errores. Y así la iglesia evangélica ha caído en muchos mitos que poco a poco debemos de ir quitando de nuestro pensamiento cristiano para regresar a las raíces de la Biblia, a las raíces de la palabra de Dios. Uno de ellos, el otro día estábamos hablando en el discipulado, el tema de la unción. Tan mal utilizado el término, la unción, y vas a la Biblia y no encuentras nada de lo que se dice en algunos círculos, ¿no? Algunos predicadores somos expertos en predicar de la unción, y el otro día estaba escuchando un pastor que decía que había ido una persona a visitarlos y les había hablado de las, creo que 23 unciones que había. Y tú te vas a la Biblia y dices, ¿este hombre de dónde tuvo esa imaginación para sacar 23 unciones cuando tú buscas en tu concordancia unción y te vas texto por texto y dices, no tiene nada que ver y no hay clasificaciones de ese tipo? Este es uno de tantos ejemplos de cosas que como iglesia evangélica nosotros creemos y que realmente no son bíblicas y que realmente estamos rompiendo en ocasiones principios bíblicos. Ya que estamos en esto, les voy a mencionar otra que es peligrosa. Jesús dijo muy claramente, no le llames a nadie en la tierra Padre. Ahora, muy comúnmente nosotros nos jactábamos de que nuestra tradición cristiana no lo hacía y la otra tradición cristiana sí lo hacía. Y decíamos, es que nosotros somos más bíblicos. Ahorita ya estamos cometiendo ciertos errores también y vemos que los apóstoles a sus discípulos o a sus iglesias les decían hijos. Las cartas, por ejemplo, del mismo Juan, hijitos míos, les hablaba. Pero no vemos una respuesta, Padre mío. Hay una pequeña diferencia semántica. Entonces, hay cosas que debemos de analizar a la luz de la Biblia. Y creo que la iglesia, nosotros caemos en esos errores por no ir a la Biblia, por no leer la Biblia constantemente, por no ser personas que conocemos lo que Jesús enseñó realmente y simplemente somos cristianos que oímos y que tomamos tradiciones de otras iglesias y las damos por hecho. Estas últimas semanas o ya tal vez mes o par de meses he estado pensando sobre el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe la reunión dominical? ¿Para qué existen las células? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Porque es muy fácil ahorita decir, vamos a plantar otra iglesia. Y lo que hacemos es, vamos a tomar el modelo de tal iglesia, porque vimos que esa iglesia le funcionó, porque vimos que esa iglesia creció, porque vemos que esa iglesia tuvo aparentemente un éxito. Pero no nos detenemos a pensar, ¿para qué vamos a poner una iglesia? ¿Cuáles son los propósitos fundamentales de una iglesia? Entonces, cuando comience una iglesia voy a decir, estos metas tenemos que lograr. Normalmente ponemos una iglesia y lo primero que vamos a hacer es, vamos buscando un local. Y lo segundo, vamos a ponerle un nombre. Y si hay un diseñador, pues pone un logo. Y ya, encontraste un local, mandas a hacer una lona, la pegas afuera y ya hicimos una iglesia. Sin saber cuál es el propósito, cuál es la mecánica al interior de la iglesia, cómo puede existir una iglesia sana.
cuáles son negociables y cuáles son no negociables dentro de nuestras dinámicas como iglesia. Hermanos, un negociable en nuestra iglesia Reino y Justicia es que un día podemos tener local y al día siguiente podríamos no tener un local y no pasaría absolutamente nada. Mi temor es que no toda la iglesia Reino y Justicia se va a estar congregando abajo de un árbol, porque no tenemos bien claro cuáles son los fundamentales y cuáles no. Entonces, si llegara a pasar, nos daríamos mucho cuenta de nuestro entendimiento de lo que es iglesia en base a lo que nosotros estamos persiguiendo. Y así debe de ser cuando buscamos una iglesia. Yo me quiero congregar, pero ¿qué significa congregarme? No significa únicamente que yo asista los domingos, significa que yo voy a pertenecer a una familia en la cual yo tengo la confianza porque he discernido, porque he analizado, porque he comparado bíblicamente que verdaderamente son iglesia de Cristo. Porque cuando estamos tratando de hallar iglesia o buscar iglesia o construir una iglesia, ahorita es mucha la oferta. Hay mucha oferta. Hay una iglesia a tu gusto. Hay una iglesia que se asemeja a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, que es lo que tú crees. No solamente evangélicas, pero va a haber de cualquier otra tradición o de otra religión o secta. Va a haber un montón de oferta en cuanto a las iglesias que buscamos. Pero si nos reunimos aquí, debemos todos de hacernos el análisis mental. ¿Por qué me reúno en la iglesia en la que me reúno? ¿Qué hay ahí? Bíblicamente, ¿qué puedo encontrar ahí por la cual yo considero que esa iglesia verdaderamente es una iglesia sana? Hace unos años, leyendo a un pastor, él decía que había 3 características de una iglesia sana. Algunos de ustedes se van a acordar. Uno de ellos decía, es una iglesia que es totalmente cristocéntrica. Es decir, no hay una figura que sobresalga en esa iglesia más que Cristo. Jesús es el centro de esa reunión. Número 2, es una iglesia que honra la Biblia. Es decir, que la instrucción que ellos adquieren viene de la palabra de Dios. Y número 3, que había un buen testimonio de parte de los líderes en su estilo de vida, en su matrimonio, en sus hijos, en todo. Pero creo que eso son cosas muy buenas para comenzar, pero es mucho más profundo que esto. Hay características que debemos de reconocer y bueno, no es el tema, pero en algún día les diré esas características. Por lo pronto ya estamos aquí y estamos orando para que el Señor nos haga una iglesia cada vez más semejante a Él mismo. Continuando con el libro de Lucas, vamos a ver algo muy interesante. Lucas va a presentar una genealogía en sus primeros capítulos de Cristo, igual que Mateo. Sin embargo, Mateo va a comenzar su genealogía a partir de Abraham y va a enfatizar la línea de David. Es decir, Mateo va a estar una vez más enfatizando ese linaje real de Cristo. Inclusive vamos a encontrar que Mateo va a tomar la línea de la genealogía de José. La intención de Mateo va a ser Jesús es rey. Dijimos que la intención de Mateo es la realeza de Jesús. Entonces va a hacer énfasis en Abraham, el gran patriarca, va a hacer énfasis en David como el rey de Israel y va a utilizar el linaje de José. Ahora dijimos que la intención de Lucas no es hablar de la realeza de Jesús, sino hablar de ¿qué? ¿Lucas? ¿Lucas? ¿Quién da más? De la humanidad de Jesús. Entonces Lucas, cuando va a presentar la genealogía de Jesús, no va a hacer énfasis en la realeza, pero va a tomar la línea no de José, sino de María. La genealogía que va a tomar Lucas va a ser la de María. Otra vez, como un hombre sumamente preparado y un tanto más crítico que Mateo, va a decir, bueno, técnicamente Jesús no viene de José. Técnicamente, así como algunos dicen, yo le decía a mi hermana de chiquita cuando yo estaba más chiquito, le ponía los ojos aquí y le decía, técnicamente no te estoy tocando, y no la dejaba voltear para ningún lado. Entonces, lo que está haciendo aquí Lucas es decir, hay un principio, claro, Jesús se sometió a José, pero técnicamente viene de María, su linaje humano. Otra vez, la humanidad de Jesús
viene de María, de quien la recibió, y de esa línea tenemos que hacer nosotros la línea genealógica. Ahora, no se va a regresar hasta Abraham como Mateo, sino que se va a regresar hasta Adán, el primero de los hombres, el padre de la raza humana. ¿Por qué? Porque Jesús viene directamente del linaje de Adán, y luego termina diciendo, Adán, hijo de Dios. Vamos a ver después que Juan hace una genealogía también, aunque no aparece tan claramente. En el capítulo 1 de Juan, verso 1, la genealogía aparente de Jesús es: Jesús estaba con Dios en un momento, y era el verbo, se acabó la genealogía. Jesús viene del Padre. Jesús es Dios mismo y estaba con el Padre eternamente. Entonces, cada uno de los evangelios va a tener un énfasis diferente y va a tener una enseñanza diferente. Me acuerdo la primera vez que leí los 3 evangelios o los 4 evangelios de corrido, yo ya estaba bastante grande, fue hace, bueno, vamos a echar números, estaba ya grandecito, pero recién convertido, pero toda la vida yendo a la iglesia, toda la vida participando de la dinámica de la iglesia, y ya estaba en la universidad y se me ocurrió leer, bueno, voy a leer los evangelios a ver de qué se trata, un ejercicio que me temo que no todos hemos empezado a hacer, y empecé a leer Mateo y lo terminé. Y luego pasaron los días y estaba leyendo Marcos, y luego empecé a sospechar que ya lo había leído. Como que dije, esto ya lo leí. Y bueno, pues lo voy a acabar. Y luego leí Lucas y dije, como que esto ya lo leí. Yo no sabía que los 4 evangelios hablaban de la vida de Jesús. Nadie me lo había dicho. Pero ahora, a un tiempo diferente, me doy cuenta que cada uno tiene un propósito distinto y que tiene la intención de mostrarnos a Jesús desde diferentes ópticas, porque Jesús no es unidimensional, y todos los que creamos que conocemos a Dios de manera clara y total, estamos en un total error. Conocemos una parte de Jesús, conocemos una dimensión de Dios, pero hay mucho más que nosotros tenemos que adentrarnos para conocer a Dios de manera más profunda. Ahora sí, capítulo 2 de Lucas, versos 39 en adelante. Lucas 2, verso 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que los primeros 2 capítulos de Lucas nos van a hablar acerca de los primeros 12 años de Jesús. En los primeros 2 capítulos de Lucas vamos a encontrar muchas pistas de lo que la humanidad de Jesús era. Ahora, hay muchas tradiciones donde se dice que Jesús, bueno, en su niñez, hay algún grupo ahí sectario que dice que fue llevado a Egipto para aprender magia de los egipcios, y cuando regresa a Jerusalén las sanidades y los milagros eran precisamente por la magia que había aprendido allá de los magos egipcios.
Entonces hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? Están las películas estas españolas que pasan en Semana Santa, de que habla, oh Jesús, que hablan así, y que Jesús tomaba el barro y luego hacía pajaritos, ¿se acuerdan? Y hizo un pajarillo y salía volando el pajarillo. Todas estas cosas que los evangelios realmente no relatan de manera clara, pero que son tradiciones que obtenemos de ciertos lados y que no sabemos su fidelidad. Lucas nos está redactando de manera fiel porque fue una persona que camina cercano a los apóstoles y se encarga de indagar los primeros 12 años de Jesús y nos dice, esto fue lo que pasó. En los primeros 2 capítulos aparecen una cosa que estuve leyendo muy interesante, que Lucas habla de la llenura del Espíritu Santo constantemente. Cuando los padres de Juan el Bautista son llenos del Espíritu Santo, Elizabeth, María, el sacerdote, el mismo Juan en el vientre, ¿se acuerdan de Elizabeth cuando se acerca a Jesús? Y luego salta y dice, y Juan fue lleno del Espíritu Santo. Hay una claridad en ese tema por parte de Lucas en los primeros capítulos, que se ve que quería enfatizar que cuando estaba Jesús en algún lado, las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y el primero que fue lleno fue María, precisamente por ser la portadora de Cristo en su vientre. Pero constantemente Lucas hace énfasis en la llenura del Espíritu Santo como algo que vale mucho la pena que se considerara. Vemos aquí en el capítulo 2, a partir del verso 39, un aspecto que vamos a sacar unos principios que tienen que ver con la humanidad de Jesús y creo que tienen que ver también con nuestra propia vida y de cómo nosotros podemos imitar a Jesús en el estilo de vida que nosotros tenemos. En el verso 39 y verso 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿A qué se está refiriendo? A que Jesús había sido llevado al templo y había sido presentado delante del templo, dice Lucas, conforme al ritual judío. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros como iglesia evangélica consideramos como bíblicas totalmente y aplicables a nuestros días es la presentación de niños en el templo. Y otra vez nos jactamos y decimos, nosotros no bautizamos niños como tal iglesia. Bueno, Josué sí bautiza niños, pero lo perdonamos, porque es metodista. Nosotros no bautizamos niños como los metodistas o como los presbiterianos o como la iglesia católica. Nosotros presentamos a los niños delante del templo. No tiene nada de malo y no quiero hacer sentir mal a todas las próximas mamás que hay aquí. Bueno, nada más está abriendo. Isla no vino, Violeta ya lo tuvo, Ilse no vino. Bueno, no quiero hacerla sentir mal. Podemos presentarlos y lo hemos hecho y lo hago con todo el gusto posible, pero no es un mandamiento de la iglesia, es un mandamiento conforme al ritual judío. Es muy claro que Jesús fue presentado en el templo al 8º día, se le circuncidaba y se le ponía oficialmente un nombre. Todo eso no lo hacemos. Ahora, si queremos presentar a nuestros niños, bueno, tráiganse el bisturí y vamos a circuncidar y vamos a poner oficialmente, tráiganse al del registro civil y aquí hacemos el nombre oficialmente. No tiene nada de malo, pero es esas cosas que nosotros no indagamos en la Biblia, cosas que tomamos de manera tradicional y que no vamos realmente a la Biblia y decimos, ok, hay un principio bíblico para eso, o bueno, no va en contra de las Escrituras, podemos hacerlo y no pasa nada también. Esa es nuestra postura también con respecto a este tema. Pero vemos que en el verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea. Los papás de Jesús estaban interesados en cumplir con los mandamientos de Dios. Hemos hecho tanto énfasis en la salvación por medio de la fe, en la gracia del Señor, que hemos creado un desbalance, hermanos, entre obediencia a la ley de Cristo y la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo utiliza la ley, no está hablando de la ley de Moisés, sino que se presenta una nueva ley, que es la ley de Jesús, la ley de Cristo. Nosotros estamos en un sentido muy extraño, bajo gracia y bajo ley, pero no la ley de Moisés ni la ley del Antiguo Testamento, sino estamos viviendo en la gracia del Señor. El Espíritu Santo nos empodera para poder cumplir con las demandas de Jesús, para poder perdonar a quien nos ofende, para poder orar por nuestros enemigos, para poder poner la otra mejilla, para poder caminar la milla extra, para poder hacer todas las obras que Cristo quiere que hagamos.
Los papás de Jesús estaban muy interesados en cumplir con los mandamientos porque había una convicción en su corazón de que eso era lo correcto. Convicción es algo que nos falta en nuestra iglesia, y como papás, pensando en los papás de Jesús, como papás en ocasiones caemos en este error. No tenemos las convicciones necesarias en nuestra propia vida para sacar adelante a nuestros hijos conforme a los principios de Dios. Y lo que hacemos es vacunar. Damos simplemente una apariencia de evangelio que nuestros hijos con el tiempo empiezan a oler que no es el evangelio completo. No me acuerdo de quién estaba escuchando esta predicación o este mensaje esta semana. Ya recordé, pero dice que estaba este misionero que vino de Panamá, estuvimos esta semana con él, y me cuenta que conoció a un pastor que llegó con él y le dijo: mi esposa un domingo se llevó el púlpito, qué bueno que está muy grande el de nosotros y no cabe, se llevó el púlpito a la casa y lo puso en la casa, y le dijo a su esposo: a ver si aquí en la casa te portas como te portas cuando estás predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en muchas ocasiones, nuestra propia vida cristiana no tiene suficientes convicciones, tiene emociones, hermanos. Las emociones no son malas necesariamente. El problema es la falta de convicciones en nuestro estilo de vida. Convicción verdadera. Esta semana o la pasada les comentaba a los del discipulado. Yo estaba pensando en las personas que no están en el ministerio a tiempo completo, que no son pastores o que no son misioneros. Y yo decía, no conozco verdaderamente a una persona que se dedique a los negocios, que sienta en su vida la responsabilidad que siente, por ejemplo, un misionero que está en un país en persecución. Es decir, el empresario no se para todas las mañanas en la madrugada a buscar al Señor para tener dirección en cuanto a su negocio. Sí oramos de vez en cuando, sí le pedimos a Dios de vez en cuando, pero hay falta de convicción verdadera en cuanto a nuestra responsabilidad en el reino de Dios como iglesia. No podemos hacer una separación de los que hacen la obra de Dios en la iglesia, a los que ha puesto el Señor para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, y aquellos que están en el mundo secular, que tienen que comportarse con la misma integridad que se comportan los que están adentro. La misma integridad en sus finanzas, la misma integridad en sus relaciones, la misma integridad en cada aspecto de cosas que hacen ahí. Y cuando estamos diciendo que debemos de tener esa convicción aún en nuestros lugares de trabajo, lo escuchábamos hoy en un video, no estamos hablando únicamente de que a la hora de comida compartamos algo. Si bien nos va, si bien lo hacemos, si se da la plática, si alguien llega a preguntar, oye, ¿a poco Jesús murió por mis pecados para que yo lo acepte en fe y me vaya al cielo? Si alguien nos hace esa pregunta, nosotros no compartimos nada y ellos presentan el evangelio. No solamente es esa oportunidad, es la responsabilidad de decir, hay convicciones en mi vida y yo tengo un estilo de vida en congruencia con lo que yo digo creer. Esto es algo que nos falta. Convicciones verdaderas. Convicciones. Vemos que los papás de Jesús enseñan a Jesús por el buen camino. Jesús no cae en una familia difícil. Jesús cae en un lugar donde Dios había establecido también que iban a educar en la humanidad de Cristo conforme a los principios de Dios. Sí era Dios, pero también era hombre, y cae en una familia donde se enseñan a levantar hijos conforme a los propósitos de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los papás? Tan grande de mostrar congruencia entre lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo.
Número 2, un poco más adelante. Dice en el verso 46, Jesús está en medio de los doctores, dice, de la ley, se había quedado ahí un día. ¿Quién sabe dónde durmió Jesús? Ya se había ido María y José, se habían ido con toda la gente, iban a regresar a su pueblo. Y dice que había pasado un día y cuando regresan lo encuentran en el templo. ¿Quién sabe dónde había pasado la noche? ¿Quién sabía qué había comido? Pero ahí estaba discutiendo con los doctores de la ley. En el verso 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, siendo en la condición en la que estaba, Lucas tiene la intención una vez más de mostrar la humanidad de Jesús. Entonces, Lucas nos está diciendo, y Jesús escuchaba, ¿y qué más? Preguntaba, indagaba, escudriñaba otra vez. No era una persona crédula, no era una persona que todo lo que les decían lo tomaba por hecho, sino que era una persona que participaba de la dinámica. Hermanos, esto es algo que parece muy superficial, pero el cristiano tiene que aprender a crecer en esta dinámica de preguntar, de opinar, de indagar en las cosas que estamos escuchando. Una vez más, nuestra vida depende de esto, tu vida eterna depende de esto. ¿Sabes por qué hay tantas personas en sectas religiosas? Porque no se hacen preguntas. Son personas que no se preguntan si lo que están escuchando es verdadero o falso. Si realmente se está enseñando lo que Dios quiere que se enseñe. Y aquí viene el problema. Las iglesias empiezan a crecer, una de las maneras que crecen, así como el Islam está creciendo, por medio de los hijos. Eres hijo de una familia cristiana, entonces vas a ser cristiano. Eres hijo de una familia musulmana, vas a ser musulmán. Y una vez más, no nos damos cuenta que podemos acarrear a nuestros hijos a un estilo de vida que posiblemente no le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos preguntándonos constantemente, Señor, esto que escuché, esto que leí, ¿verdaderamente tiene que ver contigo? Señor, de verdad, quiero que tú me digas, esto que estoy aprendiendo, esto que estoy escuchando, ¿está en tu corazón? ¿De verdad tenemos que apoyar misioneros? ¿Tenemos que mandar misioneros? Yo me he hecho esa pregunta muchas ocasiones. Cuando les dijiste Mateo 28, vayan a todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, yo me he hecho la pregunta, ¿no será que Dios se lo dijo a los apóstoles nada más? A lo mejor no me dijo a mí. Pero el hacernos preguntas nos hacen llevar a Dios todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes. Nos hace acrecentar nuestra relación con Cristo, de tal manera que de Él recibimos la confirmación y la dirección que necesitamos para mi vida y para mi familia, para mi matrimonio. Y los que somos hombres, creo que todavía con más responsabilidad tenemos que hacerlo. Señor, mi familia, mis hijos, el rumbo de mi casa, depende de que yo te pregunte si estoy haciendo las cosas correctas o no. Indago, pregunto. Eso es algo que hacía Jesús. Constantemente oía lo que decían los judíos y luego preguntaba. Quería saber más. Número 3. Un poco más adelante, verso 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Para Jesús, estar en los negocios del Padre era una necesidad. Él necesitaba estar en los negocios del Padre. En nuestro evangelio, en nuestra iglesia, a veces somos tan centrados en nosotros mismos que perdemos de vista que estamos en un negocio que no es el nuestro, es el negocio del Padre.
Y una de las metas que hemos tenido para este año, que hemos platicado Mario y yo, es, tenemos que organizar la iglesia de esta manera. Ya les platiqué acerca de estas etapas que queremos para la iglesia. Pero pensando en estas etapas, un día en la noche dije, esto no puede funcionar a menos que todos entendamos que tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Si no entiendo ese principio, no va a funcionar la obra de Dios en medio de nosotros. Si no entiendo que a mí me corresponde entrar a hacer la obra de Dios, y esto incluye también organizarme para hacer la obra de Dios, entonces voy a estar sobreviviendo toda mi vida. ¿Qué significa? Que voy a estar yendo a la iglesia y mis oraciones siempre van a ser, ayúdame, rescátame, sálvame, sáname de todo esto. Y toda la vida se nos puede ir. Dios quiere hacer todo esto en nuestras vidas, sí, pero Dios quiere que seamos proactivos. Mateo 16 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero si la iglesia no va a las puertas del Hades, no va a pasar nada. Es la iglesia la que tiene que ir. Es la iglesia la que tiene que tomar en sus manos la responsabilidad de los negocios del Padre, entender que nuestra identidad pertenece a ese lugar y que yo fui salvo con un propósito más grande de mi propia salvación, que es el reino de Dios. Un entendimiento correcto del reino de Dios. Jesús no dijo, cuando venga el Hades en contra tuya, Dios te va a proteger, porque nos fascina este salmo. Voy a estar abajo de las alas del Señor, sus alas me cubrirán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y somos una iglesia pasiva, que estamos constantemente refugiándonos en Dios. Esto es claro y esto es bíblico, pero es solo una faceta. Jesús dijo, cuando venga el Hades, tú vas a sobrevivir. No dijo eso. Dijo, cuando tú salgas en contra del Hades, del infierno, del reino de las tinieblas, este infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Y el otro día que estaba pensando acerca de que somos luz y qué tanto brilla nuestra luz, yo pensaba, cuando Jesús tocaba un lugar, era tanta su luz, estaba tan metido en los negocios de su Padre, que los demonios empezaban a saber que ya había llegado Jesús. Y nosotros tenemos que hacer campañas de oración, días de ayuno, juntarnos, hacer tantas cosas para sacar un resfriado o para sacar un demonio que tira cosas de las casas. Es que en mi casa pasa esto, ok, vamos a orar, vamos a sacar ese demonio, pero a veces ni eso podemos hacer. Y hay potestades más grandes, como los asesinatos, como la corrupción, como la impunidad, como los secuestros. Esas son las obras del diablo. Esas deberíamos de estar deshaciendo como iglesia. Queremos como iglesia evangelizar, discipular, madurar y enviar. Pero no lo podemos hacer si la iglesia, si cada uno de nosotros no entendemos que debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo tener congruencia, una vez más, convicciones reales? Vamos a hacer las cosas, vamos a vivir con convicciones. Vamos a trabajar para que el reino de Dios se establezca. Y en el proceso yo creo que Dios nos va a salvar, nos va a sanar, nos va a restaurar. Va a hacer tantas cosas en nuestras vidas, pero no seamos pasivos. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Esa es una promesa del Señor. Número 4. Vamos a repasar. Número 1, Jesús y su familia y sus padres se preocupaban por cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Número 2, Jesús era una persona que oía y que preguntaba constantemente, indagaba acerca de las cosas que escuchaba, como los de Berea que narra el libro de los Hechos. Número 3, tenía necesidad de estar en los negocios de su Padre. Número 4,
Verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué interesante comentario de Lucas. No tiene nada que ver con el relato. No hay necesidad de que hubiera escrito eso. Pudo haber dicho, y regresó con sus padres y continuó con su vida. Pero dice, regresó con sus padres y se sujetó a ellos. El principio de sujeción y de sometimiento bíblicamente es una realidad y es algo que batallamos para llevar a la práctica, otra vez por nuestra falta de entendimiento de lo que la iglesia es. Hermanos, la iglesia es un lugar de sometimiento y de sujeción. Y no es un lugar donde hay una sujeción unitaria hacia una sola persona, pero el Nuevo Testamento nos aclara, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. No dice, bueno, sí dice en una parte, someteos a vuestros pastores, como quien vela por sus almas, etc. Pero también dice, sométanse unos a otros. Es decir, tenemos que aprender a desarrollar dentro de nuestro estilo de vida, bajo el ejemplo de Jesús, personas sobre las cuales yo tenga que rendir cuentas. Y el principio de sometimiento y de sujeción no es otro más que ver a los demás superiores a mí mismo. Es un principio de humildad, es un principio de humillación, es un principio de amor. Conlleva muchas cosas el poderse someter. En una ocasión, cuando hace unos años se hizo la secta de Huicho, que se juntaban los domingos a orar, hay de Rorro también, se juntaban y un pastor supo que yo los conocía y que yo iba de repente a la casa. Era una iglesia en casa, para los que no saben, nada más era una iglesia en casa, no era una secta, era una iglesia en casa. Y un pastor me decía, ¿pero a qué pastor se están sometiendo? ¿Están realmente sujetos a alguien? Y yo le dije, no voy a decir su nombre, amigo, le dije, ¿realmente la gente de tu iglesia está sometida unos a otros o están sometidos a ti? Les dije, ¿conoces tú las cosas con las que batallan tus congregantes personalmente y te rinden cuenta y oras por ellos y tú le rindes cuentas también a ellos constantemente? Pues no, porque dentro de nuestra dinámica vamos a la iglesia los domingos y nos vamos a nuestra casa y no tengo nada que ver con el sometimiento. No tengo nada que ver con los lazos de comunidad que se deben de presentar dentro de la iglesia. El someteos los unos a los otros es un principio de comunidad. Es un principio que atenta en contra de nuestro egoísmo y de nuestro aislamiento. El diablo quiere aislarnos para destruirnos. En el momento en que alguien está luchando solo en contra del diablo, se convierte en presa fácil. Pero hombres, todos los hombres aquí tenemos que aprender a encontrar con quién someternos, con quién rendir cuentas. Y mujeres deben de encontrar mujeres aquí con quien rendir cuentas y quien esté al pendiente de ellas. No nos gusta perder la pose. No nos gusta decir que batallamos con cosas. Cuando nos toca predicar, Mario estará de acuerdo. Una vez que empiezas a predicar, no te gusta decirle a alguien, oye, batallo con algo como esto. Oye, tú ya predicas. Este soy yo. Batallamos con cosas. Lucho con pecado. Luchamos con cosas, con tentaciones. Estos principios de comunidad tienen que ayudarnos para que crezcamos como una iglesia que viven en comunión unos con otros y que aprenden también a tener sujeción los unos a los otros. Jesús se sujetaba a sus padres. Y por último, tanto el verso 40 como el verso 52, Lucas dice lo mismo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es curioso que el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos dice que la iglesia primitiva tenía favor para con el pueblo. Y luego dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva, contrario a lo que muchos creemos, le caía bien a la gente, a los no cristianos. Tenían favor para con el pueblo, decían, mira,
Los cristianos son bien amorosos, son bien serviciales. Estuvieron dispuestos a pagar cuando yo no tenía dinero, estuvieron dispuestos a ayudarme a cargar, a mudarme de casa, a hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos entendían que el reino de Dios se extendía en base al servicio, a su comunidad, sirviendo a los hermanos de adentro, pero el servicio hacia afuera, y gozaban del favor del pueblo, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Qué fácil es invitar a la gente a la iglesia cuando la gente dice, mira cómo son los cristianos. Ahorita decimos, no contrates un cristiano. Para cualquier, bueno, las de las tortillas sí, pero cuando hay un negocio no contrates cristianos porque son bien tranzas. ¿Quién me contaba el otro día que, bueno, ¿no?, que había contratado un cristiano y decía, no, brother, es que échame la mano porque esto y lo otro? Eran puros pretextos, creo que fuiste tú, Mario, puros pretextos, porque como era cristiano me podías entender, pero traía un desorden en sus finanzas, un desorden en su trabajo. Hermanos, el cristiano tiene que ser reconocido como una persona servicial y útil en su sociedad. Jesús mismo crecía en gracia para con Dios y todos decimos amén, pero también para con los hombres. Los hombres decían, me cae bien Jesús. Jesús hace las cosas de tal manera que me gusta. Qué fácil es hacer crecer la iglesia cuando la iglesia está viviendo bajo ese principio. Cuidemos nuestro testimonio. Les dice Pablo a los corintios que cuando haya pleitos entre vosotros, estemos dispuestos a sufrir el oprobio. ¿Se acuerdan? Cuando hay pleitos económicos, cuando hay demandas entre ustedes, cuando ya le robó 10 pesos al otro. Yo les puedo mencionar familias que se han ido de aquí de Reino y Justicia porque han hecho negocios al interior. Y es una vergüenza que los negocios terminan mal y terminan yéndose de la iglesia. Es una vergüenza, Cristo no mora en eso. Pablo les dice a los corintios, estén dispuestos a sufrir el oprobio. Por causa del testimonio, para que no se pierda esa imagen, para que el favor, la gracia que tienen con el pueblo no sea afectada, para que Dios pueda añadir a la iglesia a los que hayan de ser salvos. El dinero es un Dios en nuestra sociedad. Por eso es que yo estoy en contra de la predicación de la prosperidad, de la teología de la prosperidad. No puedo meter a la iglesia en una tentación como esas, porque el Nuevo Testamento advierte constantemente que por causa de perseguir el dinero, muchos se perdieron, dice la palabra. Por causa de perseguir las riquezas, muchos se perdieron. Si nosotros predicamos en esta iglesia, Dios quiere darte mucho dinero, te estoy poniendo al filo de un acantilado donde posiblemente te vayas a caer. Como pastor, como hermano en Cristo, no puedo hacerte eso. No podemos predicar eso. Si Dios nos permite tener dinero, si Dios nos permite crecer en estos principios, démosle gracias a Dios y rindamos cuentas inmediatamente. Estaba platicando con una persona que tiene problemas en su dinero, porque pide dinero y es cristiano tristemente a muchas personas y nunca se los paga, y ha pasado aquí en la iglesia. Y el otro día en la página de chistes de Facebook, una página que no deben de ver, puros chistes, ahí lo quemaron y pusieron su foto y decía, esta persona debe dinero y quiero quemarlo, y pusieron un montón de personas también, yo también, a mí también, a mí también. Y me parece que se puede convertir en algo sumamente peligroso, pero no solamente es que se pida dinero y no se pague. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Yo le dije a la persona que lo iba a aconsejar, esa persona tiene problemas de pecado porque ni siquiera está rindiendo cuentas de lo que hace con ese dinero. No sé en qué se lo está gastando. El problema no es el préstamo ni el quemón. Vendes un carro y pagas. El problema es la raíz de pecado que trae tan arraigada que le obliga a vivir desordenadamente con su dinero y le está obligando a caer en estas situaciones. Hay problemas de fondo.
Hay problemas de fondo. Hasta en eso es importante que nosotros rindamos cuentas. Porque el dinero puede propiciar el pecado también. Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Hay que pedirle al Señor que nos permita ser una iglesia que crece en gracia por el servicio que prestemos. Que podamos decir, yo no soy de esos cristianos, pero que más bien digan, yo soy de los que sufren el oprobio. Yo estoy dispuesto a caminar una milla extra, a poner la otra mejilla. Si me quieren robar, lo voy a hacer. Les platiqué a algunos de ustedes, cuando nos salimos del otro local, nos quisieron cobrar todo el depósito y lo entregamos sin poner un pío. Mi papá con todo el amor me dijo, hubiera hablado yo con ellos, porque yo sé que queremos cuidar el dinero de la iglesia. Pero cuando entregué el local, me dijo esta señora, pastor, discúlpeme que se lo tenga que pedir el dinero, el dueño me obligó a pedírselo, yo no quiero porque sé el buen testimonio que tienen ustedes, pero les respeto y les admiro. Me dijo, yo le rento una casa a unos hijos de unos pastores de la ciudad, una iglesia grande, les rento una casa y no me han pagado la renta en 2 años. Y cada vez que voy me tiran a sus guaruras, porque son pastores que tienen guaruras, y no los he podido sacar de esa casa. Le respeto y le admiro mucho por el testimonio que ustedes tienen. Hay que estar dispuestos a sufrir el oprobio. Hay que rescatar el cristianismo, los que estamos en Cristo. Hay que poder dar la cara de Jesús, los que estamos adentro, y decir, no somos como el mundo, no somos como el cristianismo superficial. Tratamos de seguir a Cristo y cargamos nuestra cruz y sufrimos lo que tengamos que sufrir. Para susto mío, como 2 meses después nos hablan y me dijeron, pastor, hay una deuda de agua de 24,000 pesos. Híjole, me puse de todos colores. Yo dije, otra vez, ¿sufres el oprobio? Lo sufriste por 6,000 pesos, pero 24. Y pensé, pues yo estaba pensando, no le había dicho a nadie, estaba ahí encerrado en la casa y dije, voy a tener que vender el carro, nosotros entregamos en cero todo ese local, vamos a tener que vender el carro. Gracias a Dios me dijo, ¿puede venir en la tarde? Le dije, sí, ahí voy para allá. Llegué a la comisión de agua, le iba a hablar a Benzor, porque Benzor trabajaba ahí, a ver si se podía arreglar algún tipo de pagos o algo, pero bueno, llegué, les pregunté la deuda y me dijeron, no hay adeudo de nada. Yo, ¿cómo es que no hay adeudo? Bueno, entonces llego a la oficina, le digo, oiga, discúlpeme, no encontré la deuda de 24,000 pesos, pero usted dígame, déjeme checo. Y ya, se acabó la plática. Eso fue ya hace un par de meses y espero que ya esté resuelto y hay otras personas en nuestro local. Pero ¿sabes qué? Y no lo digo jactándome, si lo hubiéramos tenido que pagar, lo vamos a pagar. Porque Jesús es muy claro, si te quieren robar, pues dales también lo otro, dales la espada y dales la capa. Son no negociables dentro del Evangelio. Cuando vemos la iglesia como un negocio, perdemos todos estos principios de Cristo. Perdemos verdaderamente el sentido de lo que es sufrir para que se guarde el testimonio. Y las iglesias a veces batallamos tanto con eso y no estamos dispuestos a sufrir el oprobio como Cristo quiere. Aprendamos a madurar en nuestra fe, a tener convicciones claras y que esas convicciones se reflejen en hechos. Hermanos, ir a la iglesia los domingos puntualmente no tiene nada de mérito. Discúlpenme que se los diga. Yo sé que es difícil para unos que trabajan, yo sé que tenemos actividades, pero la vida cristiana es mucho más que ir los domingos a la iglesia. La vida cristiana es una vida diaria de compromiso ante Dios. Diaria de compromiso ante Dios. Estaba orando, y es que esto de empezar muy puntual el culto me permite extenderme, perdón. Pero estaba orando el otro día y siempre oro por la iglesia y siempre comienzo orando por la iglesia, por Reino y Justicia. Y le contaba a Mario, el otro día el Señor no me dejó orar y me dijo, ora por ti, Aarón, necesitas más oración tú, ora por ti.
Y todo ese tiempo de oración lo tuve que dedicar a confesar pecados, a confesar un montón de cosas que traigo dentro, debilidades, tentaciones, cosas que no están en orden en mi corazón. Y tuve que orar. Pero al terminar de la oración dije, si yo estoy bien, mi esposa va a estar bien. Y si estamos bien ella y yo, mi hijo va a estar bien. Y si estamos bien los tres, vamos a hacer que la iglesia, Reino y Justicia esté bien. A lo mejor no vamos a ser muchos, pero vamos a estar bien, vamos a estar fundamentados en Cristo. Porque no necesitamos 500, necesitamos 12. Jesús necesitó 12. No es el número, es personas con convicciones verdaderas de hacer un cambio.